Los soldados dentro del blindado parecían molestos. La tensión era evidente en el aire y se sentía en el sudor frío que empapaba los uniformes y las balaclavas. Entre ellos, Oleg vio que sería su turno de tomar la iniciativa. Había una vida esperándolo. La puerta del Bradley se abrió, creando una rampa para saltar. Allí, frente a él, había un campo minado. Una tierra de sufrimiento lo esperaba, no para matarlo, sino para arrancarle partes del cuerpo y cargar con sufrimiento para él y desesperación para quienes lo verían gemir en el suelo. Eso ya les había pasado a otros poco antes, y uno de sus compañeros todavía estaba más adelante con uno de sus miembros arrancados, siendo el último que esperaba el rescate. El médico de combate se preparó, hizo sus últimas oraciones y saltó mientras el destino lanzaba sus dados sobre dónde caería su vida, donde la muerte ya estaba plantada. Los campos de batalla nunca dejaban de alimentarse de vidas, miedo y odio. Los hombres que caminaban por las tierras escuchaban a lo lejos el estruendo de la destrucción, avisando que miles de dólares estaban siendo gastados para partir el cuerpo de alguien más o causar una pérdida de millones al destruir algún equipo importante. Día tras día, la máquina de la guerra operaba con el dinero fluyendo entre hombres que estaban muy lejos de donde la muerte y la sangre fluían profusamente. Era el destino del conflicto en Ucrania. El año 2023 avanzaba a diferentes ritmos en el mundo. Para los ucranianos, los días volaban a medida que la presión internacional aumentaba para lograr una victoria tan contundente como la del año anterior. La primera contraofensiva barrió a los rusos de gran parte del mapa, generando alegaciones incómodas de una retirada táctica. Ahora, debido a ese éxito, el ejército de Ucrania se veía perdido bajo una presión tóxica para iniciar un combate contra las líneas que los rusos habían preparado durante un año. Ese no sería el mismo desafío. Los ucranianos entrenaron en varios países. Sus hombres formaron nuevas brigadas, manejando armas variadas y aprendiendo tácticas de la OTAN para luchar contra los rusos. La propaganda occidental inundó las pantallas con imágenes de equipos bélicos que se anunciaban como la salvación en una guerra complicada, en la que la última gran victoria de uno de los bandos había sido la toma de Bakhmut, justo Bakhmut, que costó tantas vidas en un combate de meses, y ambos bandos aún discutían sobre su importancia estratégica. Si durante la caída Occidente decía que tal vez no valía la pena el esfuerzo, ahora que los ucranianos luchaban por los flancos y obtuvieron victorias para rodear la ciudad, los rusos decían que no tenía tanto valor así. Los ucranianos sabían que necesitaban enfrentar un campo de muerte para intentar expulsar a los rusos de su territorio y alcanzar Crimea. Los hombres soñaban, los medios alardeaban historias de guerra y heroísmo, mientras que con los pies en la tierra, los comandantes sudaban tratando de saber cómo luchar contra un enemigo preparado que ya no podía ser sorprendido. Las fuerzas ucranianas empezaron a acumularse en lugares que no eran ninguna sorpresa para los rusos. Zaporizhia no era el escenario más famoso de la guerra. Bakhmut se había apoderado de toda la historia en los últimos meses. Eso no significaba que los rusos desconocieran el hecho de que ese oblast era uno de los lugares más obvios para ser atacados en la contraofensiva. Los flancos de Bakhmut seguían en combates intensos, lo que llevó a que muchas tropas fueran desplazadas a la región, pero no faltaban soldados para contener el avance de Ucrania. Los Leopard 2 empezaron a mover sus orugas por los campos. Si antes se escuchaba tanto sobre los vehículos de combate de infantería, ahora los transportes llevaban los nombres de los Bradleys mencionados en las noticias. Esa cantidad de blindados empezaba a desplazarse para encontrar las defensas rusas. Durante un año, el ejército de Putin preparó 3 líneas de defensa que ocupaban casi toda la frontera del Oblast de Zaporizhia.
Decenas de fortificaciones fueron construidas entre las pequeñas ciudades de la región, ocupando las líneas capaces de defenderse y disminuyendo la posibilidad de ser flanqueadas. Las trincheras fueron construidas detrás de grandes fosas para detener el avance de los blindados. Las minas fueron sembradas en suelo fértil, tan preparadas para florecer en fuego y humo cuando alimentaban la destrucción de la guerra. La propaganda ucraniana habló sobre silencio y paciencia. Ninguno de los dos era posible en ese momento. Los rumores circulaban, los rusos escuchaban. En la región sur habría dos vectores para los frentes de combate. Uno en las partes occidentales de Zaporilla, apuntando a las ciudades estratégicas de Melitopol ocupada por Rusia. Y el otro frente en las partes orientales de Zaporilla, apuntando a Berdiansk, en la costa del mar de Azov. En junio, los ucranianos marchaban en silencio, sin video, sin propaganda. Los canales de información guardaban silencio, ansiosos, esperando. Fueron los rusos los primeros en hablar cuando llegaron los videos. Las primeras imágenes eran de puro horror. Los tanques ucranianos de brigadas como la 47, la 37, la 35 avanzaron con orgullo para cumplir su promesa de éxito y repetir las acciones del año pasado. Leopard y Bradley parecían estar a la altura de todos los sueños vendidos por los medios occidentales. Cada una de esas promesas se desmoronó cuando la primera mina fue tocada y el fuego brotó del suelo para alimentar con terror la vida de los soldados. Los blindados habían avanzado en fila, algunos muy cerca unos de otros. La sucesión de explosiones parecía una orquesta preparada por los rusos para avisar que ese año todo sería diferente. La emboscada puso a las tropas en pánico, sin saber hacia dónde escapar mientras el metal de los blindados simplemente se partía. Un Bradley intentó disparar hacia los árboles, dando cobertura para que los demás iniciaran la huida. Disparaba sin parar contra los rusos que los atacaban con RPGs. Los tanques sentían el impacto de los proyectiles que venían en su dirección. Otros vehículos pasaron frente al Bradley, pero tuvieron un destino similar al de los primeros que aún ardían al lado. Uno de los Bradley explotó, expulsando a los hombres que estaban dentro de él. Los soldados intentaban salir desesperadamente de los blindados, abriendo las puertas mientras sentían el calor de la destrucción arrancándoles la esperanza. Se amontonaron detrás de la carcasa, escuchando los disparos golpear el blindaje y el fuego alimentándose del combustible, intentando alcanzar la carne de los hombres. Los soldados empezaron a lanzar granadas de humo para crear una cobertura y poder escapar. Tuvieron que subirse al vehículo que aún estaba intacto. Otros daban cobertura detrás de sus propios blindados, mientras esperaban la oportunidad de ser evacuados de ese terror. Se ocupaban en verificar quién estaba herido y gritaban por ayuda en la radio. Disparaban en dirección a los rusos para intentar contener el fuego que no cesaba. La artillería rusa no perdonaba. Los soldados del regimiento motorizado 191 y de la brigada motorizada número 100 estaban en diferentes posiciones del frente bombardeando los blindados ucranianos con obuses de misiles de 152 milímetros. Los blindados múltiple 22 Grad también disparaban en la misma proporción, aumentando el grado de horror de los ucranianos en ambas direcciones. El poder de destrucción de los Bradley dejó de ser el más alardeado. Su movilidad para escapar de la masacre o el hecho de que protegían a los tripulantes con mucha más eficiencia que los vehículos rusos pasaron a ser la nueva propaganda occidental. La estrategia de esos primeros avances fue un desastre que le costó mucho a los ucranianos. Ante la falta de apoyo aéreo y sin las defensas necesarias, enviaron a sus batallones en filas directas al matadero. No habían aprendido de los rusos el error de mostrar tanto poder en terreno abierto. Los K-52 despegaron con los rostros de los pilotos llenos de sonrisas. Sus hélices giraron libres rumbo a la casa. El objetivo eran blindados moviéndose indefensos. Los misiles antitanque Vícor eran disparados a una distancia de hasta 12 kilómetros. La ojiva de 12 kilogramos desgarraba las armaduras de los vehículos ucranianos sin importar la propaganda ni el origen.
Columnas enteras fueron destruidas por los helicópteros. Un intento de eliminar a uno de ellos demostró la capacidad de maniobra del K-52. El misil pasó cerca y el helicóptero dejó el campo de batalla ya satisfecho con la desesperación que implantó en el corazón de los ucranianos. La situación de tensión aumentaba día tras día en junio. Los campos minados se mostraban como un problema para el cual nadie tenía una respuesta que no implicara un costo absurdo de vidas. Las minas eran colocadas por los rusos de diferentes maneras, muchas de ellas entrando en el suelo después de ser lanzadas por el ISDM Seledelie. El equipo podía sembrar campos minados a una distancia de 5 a 15 kilómetros. Estaba compuesto por el vehículo lanzador y el camión que transportaba la munición. Esa amenaza aumentaba aún más el horror de los hombres que sabían del peligro al ser obligados a avanzar. Perdidos en medio de las minas, los soldados necesitaban ser rescatados. Oleg, médico de combate, esperó a que el vehículo Bradley se acercara y la puerta se abriera. Vio a sus compañeros nerviosos a su lado mientras el blindado se movía. Le tocó a Oleg ofrecerse voluntariamente para ese trabajo, ya que alguien herido lo esperaba ansiosamente por la salvación. Se quitó la bandolera para que el rifle no lo desbalanceara. Miró nervioso la misión pensando en cómo llegar ahí. Caminó por la rampa, aún protegido, con los ojos fijos en el herido al frente. Respiró hondo, miró al suelo, pensando en el destino reciente de sus compañeros. Entonces él saltó. Oleg estaba ahí después de una lucha para rescatar a los heridos en pleno campo. Momentos antes, los médicos desafiaron el campo minado. Cada paso tenía que ser cuidadoso. Ellos sabían que esas minas no estaban ahí para matar. Su objetivo era principalmente causar suficiente daño para obligar a otros soldados a arriesgarse y gastar su energía en ayudar a los heridos. Uno de los médicos casi fue arrastrado por ese destino al regresar a su vehículo. La explosión subió hacia su pierna, buscando alimentarse de la carne y los huesos, pero él escapó con el miembro aún intacto. Asustado, se apoyó en el Bradley, viendo el riesgo que sus amigos aún corrían. El blindado retrocedió para la protección de los demás. Los hombres empezaron a cargar a otro herido. Los pasos parecían una jugada en un tablero montado por la propia muerte. La ausencia de una explosión era acompañada por un suspiro de alivio cada vez que el pie tocaba la tierra. Entregar a otro herido era una misión cumplida, pero había otros y el juego aún no había terminado. El segador mostraba su sonrisa esquelética mientras lanzaba los dados con sus manos huesudas. Uno de los soldados intentó regresar por el mismo camino que se atrevió en el rescate, pero los dados lanzados no le dieron la misma suerte. Apenas unos centímetros lo llevaron a la destrucción. El olor a muerte se mezclaba con los gemidos y la pólvora en el aire. Nerviosos, los hombres se dieron cuenta de que lo peor aún no había llegado. El riesgo de la artillería los hizo retroceder cuando uno de los suyos aún estaba caído. Fue entonces cuando llegó el turno de Oleg. Él regresó al campo de batalla para salvar esa última vida. Sabía muy bien que no había alternativa más que volver a entrar en el juego de la muerte. Bradley se movió y él se colocó en la rampa para un salto que definiría su existencia. Se lanzó en un cráter creado por un bombardeo anterior, pero todo el equipo lo desequilibró y lo hizo caer sobre una de sus rodillas. Un centímetro más, un movimiento equivocado en el tablero de la muerte y la mina le mordió la pierna como un monstruo furioso saliendo del suelo. El miembro suelto desesperó, no había adrenalina que calmara el dolor. Se puso el torniquete rápidamente buscando algo aún entero para sujetarlo y detener la sangre que se escapaba profusamente, llevándose la vida que le quedaba. Extendió la mano pidiendo ayuda, pero su hermano de guerra estaría expuesto al mismo destino. Se vio obligado a arrastrarse por el pasto, sintiendo los restos de su pierna retrasándolo y la herida abierta raspando la vegetación. Y dentro del blindado, Oleg vio como el último
último de sus hermanos pudo ser salvado. Dejaron el lugar con otro herido más, y todos quedaron marcados para siempre con el terror del campo minado en sus cuerpos o espíritus. Al final de esos primeros días de junio, las noticias eran solo de desastre. Los rusos celebraron las victorias viendo los videos de destrucción. Tantos blindados ucranianos se convirtieron en chatarra. La estrategia ahora estaba representada por un cementerio de tanques ardiendo bajo el verano ucraniano, y hombres rumbo a los hospitales, dejando atrás partes de sus cuerpos y de sus esperanzas. La intensidad de los combates afectaba la mente de cada soldado en el campo de batalla. Todo el frente de Zaporilla y el oeste de Donetsk estaba lleno de explosiones. Desde ahí se enviaban mensajes a las familias de ucranianos, rusos y otras nacionalidades que estaban en la guerra de cualquiera de los dos bandos. El mes de junio avanzaba tan lentamente como la contraofensiva y el mundo presionaba, sin entender que había vidas en juego. En cada avance, las estrategias originales no funcionaban, las columnas que avanzaban iban directo al choque. Con los rusos solo encontraban minas o misiles. Los ucranianos pasaron por momentos aterradores, con sus blindados vagando por campos abiertos mientras las municiones explotaban alrededor. Dentro, los soldados sentían los impactos de las explosiones cercanas, vibrando en el metal. Sudaban mientras escuchaban el terror propagarse lado a lado. Los Storm Shadows fueron preparados desde junio. En ese mismo mes, la muerte empezó a volar por los cielos de la trinca. Al menos 10 Su-24 fueron modificados para cargar los misiles. Los proyectiles volaron a 323 metros por segundo, con la ojiva de 450 kilogramos, apuntando primero al puente de Shondar. Otros objetivos también fueron alcanzados, como el teniente general Sergei Goryachev, convirtiéndose en el oficial ruso de más alto rango muerto en el conflicto. Poco a poco, los planes fueron cambiando. Las nuevas pruebas se realizaron con la artillería ucraniana tomando un nuevo rumbo. Los High Mobility Artillery Rocket System fueron llevados a las fronteras. Los vehículos con sistema de lanzamiento múltiple de misiles guiados eran capaces de lanzar 6 de esos disparos mortales que podían alcanzar hasta 499 kilómetros dependiendo de la munición utilizada. Un M31 con ojiva de 91 kilogramos podía alcanzar 92 kilómetros, con ojiva de 91 kilogramos podía alcanzar 92 kilómetros. El alcance extendido Guided Multiple Launch Rocket System llegaba a 150 kilómetros. Los equipos rusos empezaron a sentir el calor de las llamas de la misma manera que los ucranianos. Convoyes enteros de suministros fueron destruidos. Blindado múltiple, 21 Red tan poderosos se convirtieron en una pira. Los valiosos lanzadores de minas ISDM también fueron objetivos. No solo los vehículos se incendiaron. En la lejana isla de Zariliak, un centro de entrenamiento ruso fue detectado por drones ucranianos. Sin percatarse de la amenaza, los soldados se reunieron en grandes números mientras sus coordenadas eran fríamente calculadas. La llegada del misil eliminó a los hombres antes de que pudieran avanzar hacia el frente. Los drones Sark ucranianos observaban toda esa ofensiva. Eran parte de la red de información para detectar a los rusos en las trincheras. Sirvieron para evaluar la presencia de equipos con el sistema de defensa aérea Buk. La batería antiaérea era capaz de destruir aviones hasta 42 kilómetros a una altura de 25.000 metros. Aún así, se convirtió en otro montón de metal esparcido en Ucrania. Los soldados de la trinchera fueron víctimas de la misma observación de los drones. Al ser detectados dentro de las trincheras, se convirtieron en objetivos de los tanques cuando estaban sin la protección adecuada de su propia artillería, que ya había sido destruida. Los blindados se acercaban disparando sucesivamente contra hombres cuya única protección eran los agujeros que habían cavado. Las reservas de munición explotaron bajo el bombardeo, convirtiéndose en otro peligro en medio del humo y los árboles. Poco a poco las primeras noticias de éxito comenzaron a surgir en la ofensiva. En Robotin, al suroeste, los ucranianos lograron entrar a la ciudad.
En dirección a Berdiansk, los primeros pueblos bajo control ruso fueron siendo tomados poco a poco con confirmación de los propios propagandistas de Putin. Velika Novosilka, Deskutin, Makarivka y Rivnopil cayeron todavía en junio. No fue fácil. En Makarivka, los rusos demostraron la agresividad en la acción de sus tanques. Los ucranianos ya habían tomado buena parte del asentamiento cuando el solitario T-80 de la Brigada de Fusileros Motorizados número 136 apareció a casi 80 kilómetros por hora por la carretera al sur de la ciudad. El cañón de 125 milímetros apuntó precisamente al BMC Kirk. La explosión envolvió en llamas a buena parte de la tripulación y obligó a los heridos a salir tambaleándose. Algunos murieron aún en el suelo cerca del vehículo en llamas. Temiendo represalias, el T-80 retrocedió. Al darse cuenta de que nadie intentaba nada, el tanque dio la vuelta y avanzó de nuevo, pasando entre las casas destruidas. Se posicionó para atormentar a los ucranianos una vez más. Sin embargo, un dron descendió sobre él, arrojando kilogramos de explosivos sobre la armadura. Resistió, pero consciente del nuevo peligro, el T-80 retrocedió. Y otra posición fue asegurada a duras penas por los ucranianos. El avance directo contra las trincheras seguía siendo difícil. La estrategia de destruir la artillería enemiga y luego distraer a los rusos atrincherados con bombardeos desde los tanques fue una de las alternativas. Los ucranianos avanzaban entonces por la línea de árboles buscando sorprender a los enemigos. Las fuerzas especiales del Centro Naval 73 grados se arrastraron por el pasto hasta alcanzar la protección de los árboles. Caminaban silenciosamente, escuchando los disparos contra los rusos hechos por la infantería. El enemigo no se dio cuenta de la entrada de los soldados dentro de las protecciones. Las armas empezaron a disparar con sonidos apagados en cada esquina, previendo la posibilidad de que algún ruso estuviera esperando. Ellos aparecieron poco a poco, girando en una búsqueda desesperada por las armas. Encontraron los cañones ucranianos casi tocándoles el pecho. Las municiones atravesaron la piel para dejar que el alma escapara por los agujeros. No había tiempo para perdón ni clemencia. Los operadores se aseguraron del final de aquellos caídos. El avance solo se hacía cuando pisaban sobre cadáveres. Los rusos continuaban avanzando hacia los ucranianos, agachados para buscar la protección de la trinchera y limitando la visión de la muerte que los esperaba al frente. Los ojos miraban al suelo y el alma encontraba el camino hacia el más allá. Los operadores gritaron a los enemigos para que se rindieran sin escuchar nada a cambio, aparte de los disparos intercambiados con la infantería más adelante. Las granadas ucranianas volaron sobre los agujeros buscando hacer que los rusos se movieran aún más. Ellos respondieron con sus propios explosivos, separando a uno de los operadores del grupo. El sudor bajaba por su frente, empapando la pasamontañas mientras se detenía en una de las esquinas. Recargó sabiendo que debía quedarse ahí. Moverse solo en un ambiente confinado con tantas posibilidades era arrastrarse directo al abrazo de la muerte. Esperó y vino otro ruso. Ya parecía estar armado, pero el arma en la mano era poco significativa cuando se caminaba en la trinchera con el arma hacia abajo y solo los ojos puestos en el agresor. Fue fulminado por una sucesión de disparos. Eso permitió al operador reunirse nuevamente con el grupo. La infantería apareció poco después. Limpiaron el resto de la trinchera de la presencia de los rusos. Fue otra posición conseguida a base de sudor y sangre, por no hablar de las lágrimas que aún serían derramadas por muchas familias. La guerra continuaría con los difíciles avances de los ucranianos. En Luhansk, los rusos lanzarían una nueva ofensiva ganando algunos kilómetros, mientras que sus oponentes conseguían posiciones al sur. Comentaristas prorrusos celebraban los pocos kilómetros ganados en el este y criticaban los escasos avances de los ucranianos en el sur. Los pro-ucranianos hacían el comentario opuesto. Ambos bandos olvidaban el alto costo en vidas por cada metro conquistado. Todavía quedaba mucho por avanzar si cada uno de los bandos quería una victoria significativa.